Nos ha venido a visitar el doctor Eduardo Gerón, así es francés, me dice Gerón, espero haberlo dicho bien, doctor. Él es ex juez de la Nación y me parece que ha habido varios temas en la semana, los cuales son interesantes para poder repasar en una tarde de sábado aquí en la previa. Doctor, gracias por haber venido, un placer. El placer es mío por estar acá, Gabriel. Hemos hecho algunas notas telefónicas, hoy lo tenemos en forma presencial. A ver, doctor, quiero arrancar con esto que decía un diputado del Frente de Todos, pidió la baja a 14 años de edad de la imputabilidad para evitar la excarcelación de los detenidos con armas de fuego, ¿no? Este caso que pasó con Blaquier seguramente en las últimas horas, que nos da tanta pena, tanta dolor. Digo, ¿qué opinión tiene formada al respecto usted? Creo que la edad de la imputabilidad en este país está diferenciada de todo el resto del mundo. Ajá. O sea que ya de por sí nosotros siempre andamos a contrapelo del mundo. Ajá. Y acá en este caso también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en Europa, en toda América, está en 16 años, con Ajá. excepción de Cuba y la Argentina. Perdón, está en 14 años, 14 con excepción de Cuba y la Argentina, que está en 16. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Además, a los 14 años, un chico de 14 años que ya deja de ser chico, ya es un joven, sabe perfectamente bien cuál es el bien y el mal. Sabe perfectamente bien que un arma es un elemento para hacer violencia, para robar, para matar. Entonces, no es posible que ese joven de 14 años realice todas estas atrocidades y termine siguiendo por la calle, porque no hay ningún juez que tenga la posibilidad de ponerlo, ni siquiera de detenerlo en un asilo, en lo que fuere, porque salen de inmediato. Hay que cambiar el régimen juvenil, creo que la edad de imputabilidad debe estar en 14 años. Si me dicen, tiene que estar en una cárcel, no, tiene que estar en un lugar en el cual pueda reformarse, porque una cosa es hablar de una persona grande, es muy difícil la reforma, otro caso un chico de 14 años, creo que se puede con un tratamiento corregirlo. Claro. Creo que eso es lo que tiene que hacer el Estado. ¿Cuál es el argumento que dan para no hacerlo? Y bueno, no hay establecimientos. Porque no hay establecimientos. Dejamos que los chicos de 14 años maten a la gente. Hay una palabra que quiero introducir a su explicación, que me parece muy valiosa. El chico de 14 años es consciente del daño que está haciendo, ¿no? Absolutamente. Al ser consciente, que pague los daños por su conciencia, ¿no? Por supuesto. Digamos, no hay una inconsciencia por minoría de edad, digamos. No. A los 14 años es plenamente consciente. Y ahora que cada vez se atrasa más la edad, ahora se puede manejar desde los 16, antes no se podía. O sea, se está atrasando el voto también, ¿no? Empieza a ser más juvenil. El voto también. Entonces, lo único que no se retrasa es en la imputabilidad, y estamos viendo que todos los días hay crímenes, hay hechos violentos cometidos por menores. Que por otra parte, Gabriel, hay otra cosa también. Los mayores muchas veces se hacen acompañar por menores. Le quería preguntar eso, si no está impulsado para decir, bueno, voy con papá, que papá me enseñó el oficio de delinquir, y el que tira el tiro soy yo porque papá puede ir preso y yo no. Exactamente. Y una cosa más todavía. Para hacer una banda se precisan 3 personas. Pero si uno de los integrantes de esa banda es menor de edad, es de 14 años, entonces se considera que no integra una banda. Por ende, hacen una banda y no tienen las penas de una banda. Porque la pena de una banda es mucho más agravada que de individual. Exactamente. O sea, está todo... Ahora, ¿qué pasa? Está todo pergeñado, doctor. Yo no conocía esto. Digo, usted conoce bien del paño, como se dice en el barrio, pero digo, claro, está armado para que no sea en banda y que sea individual. Exactamente. Entonces, hace tanto tiempo que esto se está hablando de que se tiene que cambiar, nunca se cambia. ¿Por qué? Porque no hay interés. ¿Sabes qué pasa? Salta esto a la palestra cada vez que un chico comete un hecho delictuoso. Como Blaquier la última semana, Blaquier, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí salta. Por unos días está en el aire y después se vuelve a apagar. ¿Por qué? Porque no hay interés político en hacerlo. ¿Cuál es el interés político? Alguna vez me dijo un político, dice, no, da mucho más rédito inaugurar un colegio que inaugurar una cárcel. Entonces, como da más rédito, directamente no inauguramos cárceles. Y estos chicos quedan en un vacío legal de decir, bueno, a una comisaría no pueden ir, un lugar donde tengan que ir no los tenemos, entonces que queden en la calle y que sigan matando. Y si los devolvemos a los padres, donde precisamente se formaron en el AMPA, realmente, entonces vuelven al AMPA y siguen matando. ¿Qué es lo que pasa todos los días? Está bien, tenía 19 años el que murió
a manos del ingeniero el otro día, pero acababa de salir de la cárcel también. Entonces, creo que hay que cambiar la legislación juvenil, no porque tengamos nosotros que ser diferentes al mundo, sino que tenemos que ser en ese aspecto, recoger lo que pasa en el resto del mundo y decir, si en todos lados a los 14 años ya puede ser imputable, ¿por qué acá no? Claro. O sea que usted ve bien que se aplique los 14 años de imputabilidad. Por supuesto. Creo que tiene que hacerse con todo un sistema, pero que se aplique está perfecto. Doctor, hay una preocupación muy importante en la Argentina, por supuesto que tiene que ver con la inflación, con la pobreza, con la educación, con lo cultural. Digo, venimos renegando, como decía mi abuela, hace mucho tiempo sobre esas cosas. Hoy tengo la posibilidad de tener a un ex juez de la Nación delante mío para preguntarle. Bernie hace poquito tiempo hablaba, creo que fue con el crimen de Blaquier, sobre las puertas giratorias y apuntó a los jueces, ¿no? Quiero dejar de lado todo el tema de la educación, la cultura, del AMPA en general. Como ex juez, ¿dónde está el problema? ¿Es cultural? ¿Es la política? ¿Son los jueces? Digo, ¿por qué la Argentina cada vez es más violenta? Y vuelvo al principio de mi pregunta, ¿por qué desde 14 años, 13 años, 12 años no solo se empieza a delinquir, sino también se mata gente? ¿Dónde está la problemática que parece no tener fin en la Argentina? Es muy cierto, y la problemática está en todos. ¿Por qué? Porque acá no hay nadie que pueda decir yo me corro, no tengo la culpa. No, la responsabilidad es completa. Ajá. ¿Por qué es completa la responsabilidad? Es completa porque los poderes ejecutivos tienen las policías, tienen las fuerzas de seguridad a su cargo. Estas fuerzas de seguridad están diezmadas, sin posibilidad de controlar, y con territorios liberados en la provincia de Buenos Aires. O sea, realmente muchas veces es una falta de personal policial absoluta. Mal capacitados, mal dotados. Las comisarías, por ejemplo, están abarrotadas de gente. Entonces, ¿qué vamos a pensar de tener detenidos en la... Bueno, con esa cuestión el Poder Ejecutivo no cumple con su misión. Por eso cuando Bernie se queja, realmente creo que lo hace para la tribuna, porque no está cumpliendo con su función primera, que es resguardar la seguridad. Sí, como ministro, ¿no? El rol de ministro. El rol de ministro. ¿Quién tiene la culpa de la seguridad en la provincia de Buenos Aires? La tiene el ministro y el gobernador. Entonces, que no vengan a querer demostrarle a la tribuna que ellos no tienen nada que ver. Punto uno. Segundo, los jueces tampoco están ausentes. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, Gabriel, en la justicia imperó un llamado garantismo, que es falsamente llamado garantismo. ¿Por qué? Porque el garantismo es para todos. El garantismo es para la víctima y para el victimario. Claro, para usted y para mí. Para los dos. No, el garantismo solo era para el delincuente. Claro. Había una doctrina nefasta que es, yo lo llamo abolicionismo. ¿Ese es el zafaronismo de ahora? Es el zafaronismo. De la modernidad, digamos, Exactamente. Es nefasta doctrina. Realmente este hombre ha llegado a decir que cuando llegaba una causa con un imputado, lo primero que pensaba es un preso hacerlo zafar. ¿Cómo lo hago zafar? Claro. Ahora, ¿qué aplicación del derecho penal hace un juez que trata de hacer zafar a un preso o a una persona que está imputada y que debe pagar por su delito? No nos olvidemos las aberraciones que surgieron, donde, por ejemplo, un ultraje a una chica de 8 años porque estaba con la luz apagada no constituía un delito de corrupción, sino que era un mero abuso deshonesto. O sea, realmente aberraciones jurídicas que su único propósito era beneficiar al delincuente. Claro. Eso no es garantismo, eso es abolicionismo. ¿Por qué abolicionismo? Porque abole el derecho penal. Claro. O sea, no aplica lo que tiene que aplicar. Esto es más o menos como un cura laico. Claro, que no sea religioso. Exactamente. Ahora, doctor, permítame esto, y quiero tratar de llegar al riñón de lo que es un juez. A veces nos parece que cuando hablamos con un juez o ex juez, como es su caso, no parecen ser personas iguales que nosotros, y lo son. ¿Qué siente un juez? Este caso del chico de 19 años, que es asesinado por el ingeniero cuando le va a robar el auto, hacía 15 días que había salido de estar detenido. Digo, ese juez que le da la libertad y que después se entera que a los 15 días a ese chico que le dio la libertad vuelve a robar, y en ese intento de robo termina siendo asesinado, ¿cómo se siente el juez? Bueno, mirá, esta pregunta
tiene dos aspectos y me alegro que la hayas hecho. ¿Por qué? Porque por un lado, no creo que estos jueces abolicionistas sientan absolutamente nada. ¿No es cierto? Porque al contrario, alguna vez los he escuchado diciendo, bueno, yo cumplo con mi misión, no puedo prever si va a hacer o no cometer un delito. Si es reincidente o no. Se escudan en un argumento absolutamente irrisorio y estúpido, podríamos decirle. Pero por otro lado, ¿sabes por qué esto pasa? Porque si a un arquitecto se le cae una pared de una casa que está construyendo, va a tener que responder por lo que pasó. Puede perder su matrícula. Si un médico hace las cosas mala mal praxis, y el paciente se muere, mala praxis, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué un juez puede dejar en libertad sin que le corresponda a un preso peligroso y no le pasa nada? ¿Por qué? No tiene que haber, porque no hay, primero que no hay una ley que lo diga de esa forma. Por eso es que el Poder Legislativo tendría que imponer una norma en ese aspecto para que los jueces sean tan responsables. Sé que no les va a gustar a muchos porque son muy buenos jueces, y esto no es cuando se trata de una mera interpretación de la ley, porque sabemos que la ley debe ser interpretada, Gabriel, o sea, la interpreta uno diferente del otro. Sí. Pasa en el fútbol también, con las manos. Usted es futbolero, es hincha de Racing, esta mano parece, esta mano no parece, esto parece penal, esto no parece penal, pasa lo mismo con la ley. Exactamente, aún con el VAR, muchas veces cuesta trabajo descubrirlo. Exactamente. Pero cuando es flagrante lo que están haciendo, por ejemplo, está condenado, por ejemplo, a 15 años y a los 6 sale en libertad y vuelve a matar. No sé si se acuerdan un caso de Micaela en Entre Ríos, una chica que fue violada y muerta por un preso que había salido antes en libertad. Me acuerdo. Un juez de Gualeguaychú, Rossi, lo dejó en libertad, violó, mató. Se le hizo un juicio a este juez, no pasó nada, por supuesto pasaron los Poncio Pilato. Poco día Poncio Pilatos, y sigue allí liberando gente, ¿no? Entonces, creo que la única forma de terminar con esto es cuando un juez se lo haga responsable, sea penal o civilmente. Si el juez tiene que pagar por que hizo las cosas mal, pero no dentro de una rama interpretativa, sino cuando las hace mal saliendo de toda interpretación. Claro. Cuando sabe está fuera del marco de la ley. Cuando está fuera del marco de la ley. Que se está haciendo el pícaro. Que pague, porque no puede ser que por su ideología, no puede ser que le dé garantía solamente al victimario y no a la víctima. Doctor, ¿el zafaronismo hoy es una cuestión ideológica? Sí. Lo fue siempre una cuestión ideológica. Nació esto, no tiene tantos años, esto nació promediando los 80, los comienzos de los 90, ahí empezó. ¿Y qué pasa? Se forjó en la Facultad de Derecho. Fueron egresando abogados que después fueron abogados, fueron jueces, fueron fiscales, fueron defensores, con esa ideología, y entonces la aplican permanentemente en todos sus fallos, en toda su actividad. Es difícil desterrarla, por eso creo que es nuestra función denunciarla permanentemente para que deje de ser por lo menos sacralizada y sea denostada como corresponde. Doctor, se queda un ratito más que tengo algún par de preguntas más para hacerle. Aquí estoy. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Gerón, ex juez de la Nación, aquí con nosotros en Radio Mitre en la previa. Le voy a preguntar también por el tema de este tema tan polémico, qué es lo que dice la regla y qué es lo que dice la dignidad y la moral, ¿no? Si los jueces deben o no pagar ganancias, porque parece que los jueces en este caso viven en un mundo aparte. También se lo voy a preguntar, ¿eh? ¿Cómo no? No se va a escapar esa pregunta. No hay que huirle a ninguna pregunta. No hay que escaparle a las preguntas. Bueno, 16:35 en la República Argentina. Vuelvo a agradecerle al doctor Eduardo Gerón, que es ex juez de la Nación, por estar con nosotros, por venirnos a visitar aquí al piso de Radio Mitre. Doctor, ¿deben pagar ganancias? ¿Deben pagar impuestos los jueces? Sí, no. Bueno, los jueces pagan impuestos ahora. Pagan ganancias. ¿Por qué? Porque hay una disposición constitucional que dice que el sueldo de los jueces no puede ser disminuido de manera alguna. Eso lo dice textualmente la Constitución. Sí. ¿Para qué se puso esto en la Constitución ya del año 53? Para evitar que el Poder Ejecutivo pudiera hacer injerencias sobre los jueces y de qué manera, por ejemplo,
bajándoles el sueldo para poder de esa manera lograr que se vayan, etcétera, manipularlos. Entonces se dijo que no se les puede. Bien, siempre se interpretó, y la Corte lo dijo, que ponerles un impuesto era rebajarles el sueldo, claro, cuando no habían sido nombrados con esa condición. Entonces, ya hace unos años se dictó una ley que dice que los jueces, a partir de su nombramiento, tienen que estar de acuerdo en pagar impuestos, si no, no los nombran. Allí es diferente, porque entonces ya no se les baja el sueldo, claro, ya el que es nombrado sabe que va a tener el sueldo disminuido. En ese porciento de ganancias. Sí. Y a partir de ahí creo que ya el problema desapareció. ¿Por qué? Porque los que estaban de antes, que no pagan, porque a eso sí se les debería, sería una disminución, esos van a ir desapareciendo, claro, con el tiempo, van, claro, a ir muriendo, todos, nosotros no somos eternos, entonces dentro de unos años ya prácticamente van a quedar todos los nombrados con posterioridad al año 2000 no sé cuánto, que es hace unos años atrás, y todos van a pagar impuestos. Ahora, doctor, esta movida, digamos, para llamarlo de alguna manera, de ganancias de las últimas semanas, ¿cree que se lo puso en carpeta Cristina a los jueces para decirles, ojo que sigo manejando yo? Sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque Cristina, no lo podemos nosotros olvidar. Cristina en este momento, su único gran problema no es el país, ni nada por el estilo, ni los sueldos de los jueces, ni nada. Es su causa, sus causas. Está por llegar, Gabriel, y hay que decirlo con todas las letras, la sentencia en la causa vialidad. Uh-huh. Hemos escuchado al fiscal Luciani exponer las pruebas que tiene, que son terribles. Esas pruebas no han podido ser demolidas en modo alguno por las defensas, ¿no? Ahora va a venir las réplicas y las contrarréplicas, que es la última parte del juicio, que en unos días más se van a empezar a suceder. Esto es unas audiencias procesales correspondientes, y después, ¿qué viene? Después viene la sentencia. ¿Qué es de esperar que sea la sentencia? Y con esas pruebas, la sentencia tiene que ser condenatoria. Tiene que ser condenatoria para Cristina y para todo el séquito de corruptos que la rodeaba. Esto es indudable. Entonces, el fin de año, en el Mundial, nosotros vamos a tener la sentencia, si todo pasa como uno espera, la sentencia del Tribunal Oral en lo criminal, condenatoria de todos los corruptos por la causa vialidad, ¿no? Eso va a suceder. Cristina lo sabe, como lo saben todos, no hay forma. ¿Qué pasa? Como no pueden demoler las pruebas, lo que hicieron es empezar a atacar a los jueces. Atacar personalmente a los jueces. Si jugaron al fútbol en una quinta de Macri, si se lo vio hablando con no sé quién, o sea, tiene que ser el ataque personal. Como no puedo atacarme porque las pruebas me matan, entonces quiero atacar a los jueces. No lo va a lograr. No lo va a lograr porque da la casualidad que estos jueces son impolutos, es gente absolutamente independiente y que va a dictar sentencia como corresponde, de acuerdo a derecho, como dice la ley, ¿no es cierto? Así que Cristina está haciendo todo lo posible para ocultar por lo menos la situación del país, y ahora ha encontrado otra cosa, ponerse en opositora. Claro. Ahora la oposición habla es de un gobierno que no es de ella. Habla de un gobierno que no es de ella. Cuando es la vicepresidenta de la República, ¿no? Pero eligió a este hombre que, cuando empiezan a pensar lo que dice la gente, las palabras que dice, lo tratan de títere, de fantoche, lo tratan de muñeco, de todo, porque realmente es un hombre que no es el peor presidente de la historia democrática del país, parece. ¿Le puedo hacer una pregunta? Los jueces, usted debe conocer a algunos jueces, debe tener vínculo, no me lo diga, no importa. ¿Le tienen miedo a Cristina o ya no? ¿O alguna vez le tuvieron? Y yo creo que algunos le han tenido miedo y otros le tienen miedo. Ajá. ¿Por qué? Porque hay que tener las manos bien limpias para no tener miedo a los carpetazos, ¿no es cierto? Ajá. Y hay algunos que deben favores, etcétera. No es el caso de muchos otros, que los conozco, que son gente de carrera, gente que siempre ha tenido una conducta intachable, entonces eso no le tienen miedo a nadie, ni a Cristina ni a nadie. Uh-huh. Había un juez, un juez de instrucción allá hace muchos años, que una vez el presidente de la República, un juez, lo llamó si podía ir a verlo, que quería hablar con él en la Casa de Gobierno. La respuesta del juez fue:
díganle al presidente que la misma distancia que hay de tribunales a la Casa de Gobierno, la que hay de la Casa de Gobierno a tribunales. Como diciendo... Que me venga a ver a mi ámbito. Él. O sea, eso es la independencia judicial. Claro. Y Gabriel, si sabemos que la independencia judicial es la base de una república, las instituciones se basan en eso, se basan en las disposiciones de la Constitución, en el respeto. El presidente tiene que dar el ejemplo en respetar. Cuando vemos que el presidente empieza a insultar a los ministros de la Corte, empieza a denostar a los jueces del tribunal, diciendo que realmente están, como ahora pasó con los de Revolución Federal, él sabe más que lo que están viendo los jueces en la causa. Eso no es respetar la justicia ni los fallos. Y precisamente, ¿cómo queremos que la gente respete la ley si el primero que no la respeta es el primer magistrado? Doctor, la Corte. Yo le voy a preguntar como si estaremos tomando un café. Por supuesto. Y no nos está escuchando nadie. Pero mi mamá, mi papá, mi tía y los oyentes de Radio Mitre se hacen esta pregunta. Cristina ha sido muy dura, muy crítica, ferozmente dura con la Suprema Corte de Justicia, con los miembros de la Corte. Ha dicho barbaridades de ellos. ¿La Corte la está esperando a Cristina? ¿Los miembros de la Corte la están esperando a Cristina? Mirá, creo que cualquier ser humano, ante un ataque, siempre piensa en, de alguna manera, en que le llegue el momento de demostrarle lo contrario. También creo que siendo ministro de una corte, siendo ministros de la corte y teniendo el más alto poder judicial del país, creo que de alguna manera las venganzas humanas quedan de lado, ¿no es cierto? Y creo que los jueces de la corte, que ahora son 4, entre los cuales hay algún jurista descollante, como es el caso del doctor Rosenkrantz, el doctor Rosati, que es el presidente actual de la Corte, creo que no van a tener esa actitud, que podría ser de alguna manera hasta llamársele mezquina, ¿no? De tratar de vengarse, sino creo que están teniendo una conducta, una actitud judicial correcta. Lo más neutral posible. Lo más neutral, y le están poniendo límites a las exacerbaciones del Poder Ejecutivo, se le están poniendo límites, y en otros casos los han admitido. Por ejemplo, cuando el presidente el otro día imputó al juez Bruglia y a Bertuzzi, diciendo que son inconstitucionales y no corresponde, etcétera. ¿Por qué? Porque la Corte había dicho que estos jueces tenían que ceder el lugar. ¿Pero cuándo? Dijo la Corte. Cuando hubiera concursos para su reemplazo. Claro. No antes. Entonces el presidente falsea cuando dice que la Corte está en contra de esos jueces. No, señor. No. Cuando haya concurso. Cuando haya concursos, si los reemplacen, saldrá. Claro. O sea, esto es un falseamiento permanente. Y vuelvo con el tema del presidente, ¿por qué? Porque me parece que el ejemplo es fundamental en un país donde, si en la organización vertical el que está arriba no da el ejemplo, no se puede pretender que los demás cumplamos la ley, ¿no? Por su experiencia, por lo que intuye, por lo que ha leído, por lo que ha prestado atención, ¿Cristina puede ir presa? Debería ir, pero no creo que vaya. ¿Por qué? Porque por un lado, Cristina tiene fueros. Es seguro que Cristina los va a renovar, los fueros. Cristina no creo que se presente como candidata a presidente, y esto lo quiero decir, ¿por qué? Porque Cristina sabe que no va a ganar. Entonces no va a perder. Cristina se va a presentar como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Su mandato termina en diciembre del año que viene. Se va a presentar como candidata a senadora. Cristina, aunque no gane la provincia, va a ser senadora por la minoría. Resulta que la mayoría pone 2 senadores, la minoría pone 1. Ese 1 va a estar ocupado por Cristina, y entonces por 6 años más ella va a ser senadora. Por otro lado, ella ya se aproxima a los 70 años, entonces, de alguna manera... No es efectivo y es domiciliario. Va a ser domiciliario, pero, Gabriel, una condena, cuando quede firme esta condena, va a ser una indignidad absoluta que va a tener que sobrellevar durante toda su vida. Va a ser una condenada por corrupta, y va a ser prácticamente, creo, la primer presidente o el primer presidente de la historia que termina condenado por corrupción en la República Argentina. Exactamente. Creo que mayor indignidad que esa no va a poder arrastrar nunca. Aunque no vaya presa, va a estar presa ante la moral de la gente. Doctor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido acá.
El placer es mío. No se va a enojar mañana si no gana Racing, ¿no? Conmigo, no se va a enojar conmigo, ¿no? Bueno, si lo transmitís, espero que le dé suerte. Gracias, doctor, un placer enorme. Igualmente, un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, nos ha visitado el doctor Eduardo Gerón, aquí con nosotros, ex juez de la Nación, hablando de los temas centrales hoy que tienen que ver con la imputabilidad, con el tema de los impuestos a los jueces y, por supuesto, este tema tan candente, Rolo, que tiene que ver con la causa de vialidad.